Amigos, les habla el doctor Ramón Ramírez Erazo. Muchas gracias por su... Una fecha muy especial, ¿no? Para los que más o menos manejan la historia, saben que el 15 de enero de 1881 los chilenos invadieron Lima y destruyeron Chorrillos y parte de la capital. Esta fecha es importante porque más o menos uno no debe olvidarse de hechos que están en la conciencia, ¿no es cierto?, de una comunidad, de una nación. Fue un hecho bastante doloroso, murieron miles de peruanos de todos los departamentos, de todas las regiones. Eh, es importante que ustedes entiendan, ¿no? Estoy hablando hoy día domingo 16 de enero, pero la invasión chilena a Lima fue el día 15 de enero, ¿no? Pero es importante la fecha. ¿Por qué? Porque fue una situación casi traumática, ¿no es cierto?, para los peruanos, ¿no? Yo hasta podría decir, y esto ha sido resaltado, ¿no?, por muchos historiadores, entre ellos Basadre, ¿no es cierto? Hay un antes y un después de la guerra con Chile, o mal llamada Guerra del Pacífico, ¿no? Donde los chilenos con apoyo indirecto, ¿no es cierto?, con armamento y financiación de lo que era Inglaterra o Reino Unido, digamos, se prepararon durante cerca de 15 años, ¿no?, para poder cercenar parte de nuestro territorio, ¿no? Y también para Occidente han llegado a un proceso de entendimiento, a una suerte de acuerdo político internacional, ¿no es cierto?, para nuevamente restablecer, ¿no es cierto?, los lazos que existían y que existen entre esos países, entre esos estados. En América Latina y fundamentalmente en lo que respecta al Perú, Bolivia y Chile, digamos, es un problema que todavía no ha terminado, aunque los chilenos crean que este es un problema ya resuelto, ¿no? Y que ellos inclusive ahora han tenido la osadía, ¿no es cierto?, de invadir el Perú, económicamente, ¿no? Ahora, esto de acá es fundamental. ¿Es fundamental para qué? Para entender qué cosa es lo que está sucediendo a nivel de las relaciones internacionales, en las que el Perú, digamos, está terminar este problema, y eso pasa pues por una suerte de una solución compartida, ¿no? A raíz de que los chilenos tienen una presencia expansiva, casi imperial dentro del Perú, ¿no? Son actores, sus empresas han logrado posicionarse en el Perú y tienen dominada nuestra economía. A este problema y que quería resaltarlo porque la fecha era fundamental para aquellos peruanos que murieron en esta guerra. Voy a hacer un resumen de lo que ha pasado esta semana. El tema de Castillo, la gobernabilidad, Quo Vadis. Quo Vadis es un aforismo, ustedes saben, en latino, ¿no? Cuando el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, se escapaba, ¿no?, de la persecución de los romanos. En una de esas situaciones, como ustedes saben, Pedro había en 3 oportunidades negado a Cristo en Jerusalén. Ustedes saben todo esto lo del Vía Crucis. Pero luego Pedro apareció en Roma, ¿no es cierto? Y él, en su huida, en su escape de la persecución romana, se le apareció, dice, ¿no? Cristo y le dijo, ¿no? Quo vadis Dominis, ¿no es cierto? Eh, Le pregunta a Pedro, supuestamente a la representación de Dios, Quo vadis Dominis, ¿no es cierto? ¿A dónde vas, Señor? Y
la representación de Dios le dice, ¿no? Voy nuevamente a que me crucifiquen, ¿no? O sea, Cristo a Roma. Entonces, esta situación, este pasaje, ¿no es cierto?, les ilustra a ustedes la importancia, ¿no?, de saber, ¿no es cierto?, cuál es el rol, cuál es el camino, cuáles las posibilidades que tiene un gobernante, un líder, ¿no?, cuando se produce, ¿no?, en determinadas coyunturas, situaciones que ponen en peligro, ¿no es cierto?, sus posibilidades de conducir un grupo humano. Por eso, pensemos, ¿no?, pensemos nosotros, pensemos qué puede hacer Castillo, a dónde va Castillo, qué hace Castillo, ¿no es cierto?, en estos 6 meses de gobierno. Entonces, miren, pese a todas las interferencias que hay, pese a todo el sabotaje que hay, yo les pido una cosa, ¿no? Compartan lo más que puedan esta transmisión, porque esto les está demostrando a ustedes una cosa, ¿no? No quieren que yo les hable, que les explique las cosas, que analicen la situación del país, ¿no? Esto no es casual, ¿no? Yo he estado trabajando en otras transmisiones, en clases que he hecho y no ha habido problemas, pero parece que cuando uno entra al terreno político, ¿no? No les gusta, ¿no es cierto?, el control, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación, en este caso de una red social, donde ustedes pueden darse cuenta de que la denominada, ¿no?, libertad de prensa o libertad de expresión, digamos, no es tal como se pinta, ¿no? Ahora, yo les aconsejo, ¿no?, Eh, cancelar esta situación, digamos, sería, digamos, caer en el juego de ellos. Voy a ver, para la próxima transmisión, tomar otras precauciones y en el peor de los casos, ¿no es cierto?, en el peor de los casos, variaríamos, ¿no es cierto?, el canal de transmisión, ¿no es cierto?, para poder tener mayor cobertura, para poder hablar con más tranquilidad, para poder tener una suerte de libertad plena. Ya. Esto, hay alguna gente, ¿no? Por ejemplo, acá un amigo, compatriota me dice, ¿no? Y he visto varias expresiones del mismo tipo, ¿no? Que dice Paul Gerson, ¿no? Ya es hora, doctor, que tiene que salir del pupitre, ¿no? Miren, escuchen, no hay praxis política, ¿ya? No hay praxis, si ustedes quieren, revolucionaria o praxis de un cambio social, no hay acción política concreta si es que el grupo humano no tiene conciencia, no sabe, ¿no?, plantear objetivos, no sabe manejar una teoría política la más adecuada para resolver los problemas de una nación, de una comunidad. Lo otro sería caer en una suerte de facilismo, ¿no es cierto?, de pragmatismo que siempre ha llevado, digamos, a cualquier movimiento política, partidos que no tienen conciencia política, ¿no? ¿No? ¿De qué? Conciencia política de lo que se quiere para la comunidad. Entonces, en esta primera etapa, ¿no?, mi tarea, ¿no es cierto?, mi labor, les he explicado a ustedes, eh, es primeramente hacer conciencia de la gente, de la población, de los compatriotas, sobre todo de los jóvenes, porque un movimiento de cambio, ¿no es cierto?, de un país, de una nación, no es que hoy día me amanecí con ganas de tomar un cuartel, una comisaría, ¿no?, y me junto con 3 o 4 personas para poder asaltar un cuartel.
o de salir pues a la Plaza San Martín a darme dos marchas, ¿no es cierto? Como si fuera un paseo, ¿no? Un paseo de campo, darme dos marchas a la Plaza San Martín, irme por la Avenida Bancay, hacer un tour, ¿no es cierto?, por Lima Cuadrada. Eso no es un movimiento. Uno primeramente tiene que llegar a la conciencia de la gente, expresarle la situación en la que se encuentra nuestro país, no su país, nuestro país, explicarle la situación en la que se encuentran los que tienen el control del país, los que tienen el poder en un país, para luego de que ellos hayan entendido esta figura, digamos, ese movimiento se hace sólido, disciplinado, perseverante en el objetivo final que quieren cumplir. Entonces, esa es la tarea ahora. Hacer un partido político no es algo complicado, y se los explico, ¿no es cierto? Hacer un partido político es tener 80 comités provinciales, ¿no? 80 coordinadores, ¿no? Que se hagan responsables en cada una de sus provincias del comité. Hay lo más importante, ¿no? ¿Qué es esto de acá, no? Este es el programa de gobierno, ¿ya? Este es el plan Segunda República para cambiar un país, para cambiar el Perú. Esto no es producto de una semana, pues este es producto de un trabajo más o menos de 15 años. Y eso es lo que ustedes quiero que entiendan. Esto de acá, sin esto no se puede gobernar un país, ¿ya? Uno tiene que saber claramente qué cosa es lo que quiere cuando llega al poder, no lo que está pasando en estos momentos en nuestro país, ¿no? Donde de manera improvisada llega este señor Castillo y no sabe qué hacer con el poder. No tiene cuadros técnicos, o sea, la mayoría de ministros son unos incapaces, los problemas del Perú siguen sin solucionarse, estamos en la onda neoliberal, esto es la continuación pues, del año 90, ¿no? Es la continuación de lo que hizo PPK, continuó Vizcarra, siguió Sagasti, ahora Castillo, no hay ninguna diferencia. Esto es fundamental para que ustedes puedan entender, digamos, que si no tienen claridad, ¿no? Compartan para poder esclarecer, porque mi tarea ahora es esclarecer a ustedes. Todas las preguntas que quieran yo se las voy a contestar, ¿no? Entonces, esta aclaración lo hago en función, ¿no? En función, ¿no es cierto?, de que ustedes sepan diferenciar para que no sean engañados en una nueva oportunidad y ustedes a su vez como líderes, ¿no es cierto?, de un movimiento, de una organización política, a mí me interesa más ser un movimiento que un partido político. Ustedes pueden explicar a 1000, 2000 cada uno de ustedes, entonces se comienza un proceso de cambio, de transformación primeramente cultural, ideológica, ¿no? Política, porque si el pueblo, si nuestros compatriotas no son esclarecidos, no se les explica, digamos, la situación de dominación ideológica que hay a través de los medios de comunicación, van a volver a votar por otro burro, digamos, o van a volver a votar por un fascista, ¿no es cierto?, como Porqui o por otro neoliberal. Y vamos a continuar en la misma situación de la que nos encontramos hace 200 años. Entonces, es fundamental que uno sepa, ¿no es cierto?, trazar, esto se llama una estrategia donde haya programa, plan de gobierno, ideología, un plan de organización mínimo, ¿no es cierto? 80 coordinadores generales, cada uno se encarga de recolectar, digamos, o hacer conciencia en mil compatriotas que se afilian a ese comité. Se hace, digamos, las actas de fundación de cada comité provincial, se digitaliza eso y con 28.000 afiliados ustedes tienen un partido político o un movimiento político inscrito en el registro público. O sea, eso no es ningún problema. Yo como economista sé cómo se financia eso. El problema es, ¿para qué quieren ustedes un partido político? ¿Para qué cosa quieren un movimiento político? ¿No? Entonces, es fundamental, ¿no? Lo que les explico en estos momentos, a raíz, ¿no es cierto?, de que para hacer una praxis política, uno tiene que tener primeramente un conocimiento cabal del problema que va a tratar de solucionar, trazar, digamos, una estrategia, ¿no? Y luego, digamos, ejecutar eso. Entonces, yo estoy cumpliendo con lo que me corresponde a mí, ¿no? Eh, Eso es fundamental, ¿ya? A raíz de que muchos hablan de que hay que ir a las marchas, hay que pasar a la acción, ¿no? O sea, esa es una idea importante, es una idea que es necesario hacerlo. Será pues en las próximas semanas, en los próximos meses, cuando haya, por ejemplo,
1000 personas decididas, ¿no es cierto?, a empezar ese proceso de organización política, entonces podemos iniciar, digamos, el proceso de transformación de un país. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar con lo que era materia del día, de la disertación del día de hoy. Eh, ¿Qué va a Castillo? ¿A dónde va Castillo? La situación, miren, pues, está más clara. Cada día que pasa la situación está mucho más clara. Se van a cumplir 6 meses del gobierno neoliberal del profesor Castillo, y la situación sigue en la misma onda Vizcarra. ¿Esto qué cosa significa? Significa que la posibilidad, ¿no es cierto?, de un cambio sustancial en nuestro país es una opción que está desterrada por responsabilidad de los propios actores políticos, en este caso Castillo, que no ha podido liderar un cambio estructural en nuestro país, porque no tenía las condiciones de liderazgo, porque no tenía organización política, porque ustedes saben que él es un invitado, digamos, en Perú Libre. Él ha sido militante toledista, y por ahí ustedes pueden sacar su línea, ¿no es cierto? Ustedes no le pueden pedir, pues, a un toledista, a un militante de Perú Posible, que haga un cambio revolucionario, un cambio, inclusive hasta haga un proceso de reformas. Es imposible, ¿no? Porque ustedes en política pueden darse cuenta rápidamente cuando un grupo humano, una comunidad, una organización quiere, digamos, hacer un cambio real, y cuando, digamos, se está engañando a la gente. La situación es muy simple, ¿no es cierto? Los grandes procesos políticos en el mundo, en Occidente, se sostienen fundamentalmente sobre dos posibilidades: mantener el statu quo, ¿no es cierto? O sea, la situación tal como se encuentra en estos momentos en la sociedad, en el país donde se encuentren, o cambiar el statu quo. Son las dos opciones, ¿ya? Dos opciones fundamentales que hay en la praxis política. Si uno quiere conservar el statu quo, serás pues un conservador, serás un neoliberal, serás un demócrata liberal, serás un social cristiano o cualquier denominación que ustedes quieran. En el Perú, la mayoría, ¿no es cierto?, la mayoría de partidos, casi por decirles el 95% de los partidos, están por el statu quo, o sea, que no haya cambios, que esto quede fosilizado, porque les interesa a ellos mantener esa situación de dominación que proviene, pues, de hace cerca de 500 años, ¿no?, desde que España hizo colonia. Y la otra opción es cambiar el statu quo. Cambiar el statu quo es llegar a un proceso, ¿no es cierto?, ¿de qué? A un proceso de cambio, de transformación. ¿Transformación de qué? De la situación actual. Ahora, ¿por qué determinada comunidad humana, determinado grupo de partidos o movimientos quieren cambiar esta situación? Si el Perú fuera boyante, si el Perú fuera una potencia exportadora, una potencia industrial, una potencia tecnológica, si el Perú tuviera, pues, educación para todos, si en el Perú hubiera un sistema de salud perfecto, ¿no?, donde el que se enferma es atendido gratuitamente, si en el Perú no hubiera delincuencia, si en el Perú hubiera seguridad, si los delincuentes serían sancionados, digamos, sumariamente por una policía, por los fiscales, por el Poder Judicial, ¿no? Si en el Perú existiera, digamos, la posibilidad de que 500.000 o 400.000 jóvenes que salen todos los años del colegio puedan ingresar a una universidad pública, a un instituto técnico, estudiar gratuitamente. Si en el Perú nuestros viejos, luego de haber dado toda su vida laboral, 40 años de su vida al servicio de una empresa, ¿no es cierto?, tuvieron una pensión digna, ¿no es cierto?, no de 800 soles, no de 500 soles, no de 300 soles, una pensión digna de 3.000, 4.000 soles para poder vivir los últimos días de su vida, porque es su derecho, ¿no? Él ha dejado parte de su existencia trabajando para otros. Fíjese que es importantísimo saber este derecho a la pensión, que es muchas veces negado, ¿no es cierto?, por estos neoliberales. ¿Por qué tiene derecho a la pensión? Porque has trabajado, has dejado parte de tu vida, ¿no es cierto?, para que otros puedan tener una riqueza. Bueno, comparte parte de esa riqueza, valga la redundancia,
con este hombre que a los 60, 65 años, 70 años ya no puede sostenerse, ¿no es cierto?, por sus propios medios, ¿no? Entonces, alguna gente torpe dirá, ¿no?, que esto es un sueño, alguna gente dirá, se ríe gratuitamente, de que lo que es gratis, no tiene sentido, que todo tiene... Miren, pues, la potencia imperial del mundo, esta es la constitución de la potencia imperial del mundo, ¿no?, que es Estados Unidos hasta ahora, desplazado por China popular. En los objetivos finales de toda sociedad, miren, no hay mayor diferencia, señores. We are the people, ¿no es cierto? Nosotros, dice, el pueblo de los Estados Unidos, ¿ya? En su declaración de independencia está definida, ¿no es cierto?, fundamentalmente por qué los Estados Unidos nacen, para qué existe, para qué se crea un nuevo Estado si ellos eran 13 colonias, ¿no es cierto?, de Inglaterra. ¿Qué necesidad tenían de independizarse? Ellos han podido continuar con los ingleses hasta ahora. Entonces, en su declaración de independencia está ahí, digamos, la razón de ser, ¿no es cierto?, de por qué ellos hacen la guerra a los ingleses, pelean esa guerra, mueren centenares de norteamericanos. ¿Para qué? Fundamentalmente, ¿no es cierto?, porque ellos consideraban que ese gobierno inglés era un gobierno opresor, ¿ya? ¿Y qué cosa buscaban ellos? Buscaban ellos, ¿no es cierto?, seguridad y felicidad para todo el pueblo norteamericano, ¿ya? Fíjense, seguridad y el derecho a la felicidad, lo que en la Constitución ecuatoriana, boliviana, creo que se llama el buen vivir. Cambien ustedes los términos, es lo mismo. Felicidad, bienestar general, bienestar común. Entonces, ese es el objetivo final. ¿Y ustedes cómo logran vivir, digamos, acá le dicen, ¿no?, que el Estado norteamericano se crea, ¿no es cierto?, para que se respete el derecho a la vida, el derecho a la libertad y sobre todo, dice, la búsqueda de la felicidad. Esa es la idea fundamental. Y cuando uno, hoy, ¿no es cierto?, hoy, ¿no es cierto?, ese es el derecho fundamental que se está tratándose de positivizar en Europa, en Estados Unidos, que son derechos que no están recogidos en casi ninguna de las constituciones de América Latina. ¿Ya? Eso es fundamental, derecho a la felicidad. ¿Y qué implica el derecho a la felicidad? Lo que les decía, ¿no? El derecho a la felicidad significa que el ser humano, que el hombre, la mujer, los hijos, la familia, tengan la posibilidad, ¿no? ¿La posibilidad de qué? La posibilidad de que mientras existan, porque nuestra vida es temporal, 60, 70 años de vida, puedan transcurrir su existencia no en medio del hambre, no en medio del desempleo, no en medio de las penurias, no en medio de la enfermedad, abandonados por el Estado, por la familia. El derecho a la felicidad implica, ¿no es cierto?, que el ser humano pueda tener un estado, ¿no es cierto?, psicológico, material, físico, de salud, ¿no?, que optimice, digamos, una vida adecuada, ¿no es cierto?, en cada nación, en cada estado donde se desarrolla. Entonces, por eso, ese derecho a la felicidad tiene, digamos, como fundamento, ¿no es cierto?, que las propias naciones, los propios pueblos, las propias sociedades, a través de sus gobernantes, que son no son sus mandantes, son sus mandatarios, acá hay que distinguir, ¿no es cierto? El mandante siempre es el pueblo es el que dice, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer el gobierno, pero acá en América Latina eso se ha invertido. El mandante es el gobernante, y no es así. El mandante, el que decide, ¿no es cierto?, el que ordena es el pueblo. Y el gobernante, la autoridad, el presidente, los congresistas, el fiscal, los jueces, los militares, la policía, son simples ejecutores. ¿Ejecutores de qué? Ejecutores de lo que quiere la comunidad. Esa es la relación política fundamental para que pueda existir, digamos, una sociedad gobernable, civilizada en América Latina y en Occidente. Pero eso no se cumple, pues, ¿no? No se cumple. Por eso es que les pido, por favor, que no discutan con estos troles, bloqueenlos, no entren a una discusión porque se pierde tiempo y no me dejan continuar con la hilación de lo que les quiero expresar. Yo les decía, no son dos situaciones, mantener el statu quo
o no mantenerlo. Entonces, cuando uno dice, no, si las cosas no son como deberían ser, derecho a la salud, a la educación, derecho a tener una seguridad, digamos, de nuestra familia, de nuestras vidas, el derecho a obtener un empleo, ¿no? Si no se dan esas posibilidades, entonces algo está mal en esta sociedad, ¿ya? Algo está mal en esta sociedad. Y por lo tanto, la racionalidad política te dice, ¿no? Si esto funciona mal, es como un carro, ¿no es cierto? Si un carro no te funciona el alternador, la batería, o el motor, pero pese a ello tú sigues, digamos, manejando el carro y sabes que en cualquier momento se te va a parar. Idénticamente en las sociedades, ¿no? Si algo está mal, ¿no? Las comunidades, las mayorías, ojo, las mayorías de la población del pueblo que, que tiene intereses comunes, va a decidir, ¿no es cierto?, hacer ese cambio, esa transformación. No es porque se le ocurra a un iluminado, no es porque se le ocurra a un caudillo, sino sencillamente porque son necesidades materiales de una población que quiere vivir, ¿no es cierto?, su existencia, sus 70 años de vida de promedio en unas buenas condiciones. Entonces, ¿cambio o no cambio? ¿Mantener statu quo o no mantenerlo? Evidentemente, los que quieren continuar con este statu quo, con esta constitución delincuencial fujimontesista, con esta situación actual de un modelo de economía neoliberal desde el año 90 que ha saqueado al país y que se ha llevado más de 380 millones de dólares, evidentemente ellos no van a querer que se cambie nada, ¿no? Y van a continuar en esa situación porque son una minoría, ¿no es cierto?, que no llega ni al 1% de los peruanos, más o menos, calculen ustedes, 330.000 personas que viven bien, comen bien, tienen clínicas privadas, tienen clubes privados, ¿no? Forman parte de la alta burocracia, forman parte de la clase empresarial en el Perú. Bueno, ellos no van a querer que esto se cambie, ¿no? ¿Por qué? Porque su bienestar, su situación de privilegio, porque es una situación de privilegio, implica ¿qué cosa? Implica la infelicidad, ¿no es cierto?, de la mayoría de una población. En resumen, esta es la causa, ¿no es cierto? Esta es la razón de ser de los conflictos sociales, de los conflictos humanos. Por eso algunos tarados que hablan de que en el mundo los conflictos pueden eliminarse están equivocados absolutamente. El ser humano, por ser un ser imperfecto, por ser un ser contradictorio, por tener intereses disímiles, y en psicología esto está estudiado, tiene una carga conflictiva, ¿no es cierto?, que se va manifestando en diferentes niveles, a nivel religioso, a nivel político, a nivel cultural, a nivel racial, a nivel étnico, a nivel económico, que es el más importante. Los conflictos económicos son los que dominan en el mundo. La guerra con Chile fue por un problema de tipo económico, ¿no es cierto? Inglaterra, que tenía intereses, ¿no es cierto?, en aprovecharse de los recursos de las materias primas del Perú, utilizó a Chile, ¿para qué? Para poder tener el manejo de esos recursos, el guano, el salitre. Los conflictos que hay económicos desencadenan pues muchas situaciones de abierta confrontación, no solamente a nivel empresarial, a nivel de las sociedades, a nivel de las comunidades. Ustedes han visto el conflicto último de las Bambas, y hay en el Perú hay cerca de más de 200 conflictos que están sin solucionarse. Entonces, querer tapar el conflicto, ¿no es cierto?, es una situación irracional. Que le llamen a eso lucha de clases o conflictos humanos, conflictos digamos, étnicos, o como ustedes quieran llamarle, eso es irrelevante. Lo concreto es que un gobierno, ¿no es cierto?, que quiera o que represente los intereses de una mayoría, porque los gobiernos tengan en esto claridad, las sociedades es bien difícil, es casi imposible que se manejen por unanimidad, o sea, que el 100% de seres humanos miembros de una comunidad estén de acuerdo. Y por eso que la forma racional de gobernar una sociedad es a través de la democracia, ¿no es cierto? La democracia que es la forma política menos mala que hay. Una democracia imperfecta es mejor que tener una dictadura, que un gobierno autoritario, que un gobierno sin derechos. Entonces, pero esa democracia imperfecta no puede ser imperfecta toda la vida, hay que mejorar esa democracia, ¿no? Como la que existe en el Perú, ¿no? Donde hay un simulacro de democracia, hay una posibilidad de que la población participe en la toma de decisiones, pero que no es la definitiva o perfecta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes, la mayoría de peruanos,
no participa en el gobierno en la toma de decisiones, ¿no? De lo que se hace, digamos, con sus vidas. Y se los pruebo, miren, porque uno tiene que ser serio. Acá, miren, yo no soy comentarista, yo no soy opinólogo, yo no soy narrador de cuentos, yo no soy informante, ¿no? Yo no soy opinólogo. Como les he explicado varias veces, yo soy un analista político económico. Y el análisis que se hace se maneja a través de los datos, ¿ya? Los datos permiten a uno interpretar, hacer un pronóstico. Por ejemplo, miren, esta, esta noticia. ¿Qué dice acá? Esta es noticia del día de ayer. Gobierno se endeudará por 30.000 millones en el mercado de capitales en 2022. Ministerio de Economía y el gobierno de Castillo dará prioridad a fuente de financiamiento. Costo será mayor, dice. ¿Ya? Se retornará a los bonos corporativos soberanos. Fíjense, ¿eh? Entonces, al leer esta noticia, ¿no es cierto? Que es un hecho cierto, es un dato cierto, que ha sido informado, inclusive acá hay cuadros, ¿no es cierto? Cuadros estadísticos, ¿no es cierto? De cómo va la cotización de los bonos del Perú. Uno se pregunta, bueno, Ramírez, ¿por qué hablas estas cosas? ¿A mí qué me importa? ¿Qué interesa? Es que te están endeudando, ¿no es cierto? Ya vamos a llegar a los 90.000 millones de dólares de deuda, señores. Cada uno de ustedes más o menos tiene una deuda de 30.000 dólares. No saben cómo, pero tienen una deuda de 30.000 dólares cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque el señor Castillo, digamos, los engañó a ustedes, pues no le dijo que iba a endeudar, ¿no es cierto? No le dijo el señor Cerrón que iba a endeudar a los 33 millones de peruanos hasta cerca de 90.000 millones de dólares. Porque ahorita, ¿ustedes qué cosa creen? ¿De dónde salen los fondos para los bonos, para los subsidios? Acá estamos en una farra, ¿no? Es como si estuviéramos en una fiesta, esa fiesta chicha, esa fiesta COVID, donde la gente pues está en plena jarana, toma cerveza, baila, canta, ríe. Están en plena farra en estos momentos. Pero en economía todo tiene un costo, ¿ya? En economía, como dice, hay un economista, en economía, grábense esto, ¿eh? En economía y para mí, ¿no? En todos los actos de la vida no hay lonche gratis, no hay cena gratis, no hay lonche gratis. Todo tiene un costo. Y los costos los tenemos que pagar, ¿ya? Los costos los tenemos que pagar quienes, los peruanos, por haber tomado una mala decisión. Y la mayoría de los que votaron por Castillo, los 8 millones y picos, mal menor, pensaban que las cosas iban a mejorar. Pero no, ustedes están viendo, están empeorando, ¿no es cierto? Y esta gente, digamos, que habla del comunismo, que esta gente, digamos, trabaja, digamos, a la población en casi todos los canales de televisión, casi todos los comentaristas, casi todos los economistas que salen ahí de la plantilla de estos medios que dominan, ¿no es cierto?, la mente de los peruanos, saben, ¿no?, que pueden someter, pueden tener dominados a los peruanos a través de esa noticia falsa. Ahora, Castillo es un gran mentiroso, pues, ¿no?, igual que el señor Pedro. Esto yo lo denuncié el 28 de julio, ¿no? Y luego, y no sea un anticastillista o que yo esté contra este gobierno. Sencillamente lo que yo estoy haciendo es presentarle a ustedes información que demuestra la forma como se está gobernando nuestro país, porque de esa manera comprometen nuestro destino, comprometen nuestras posibilidades futuras, nuestras y de nuestra familia, ¿no? Entonces, miren, pues, si los grandes transnacionales, si la gran banca internacional, si el Fondo Monetario le está dando plata al gobierno peruano, a un gobierno comunista, entre comillas, eso es para matarse de risa, ¿no? De cuando aquí, digamos, la gran banca internacional y los poderes transnacionales financian a un gobierno comunista. Si ustedes fíjense, si en Argentina, ¿no?, que no es un gobierno comunista, que es un gobierno neoliberal peronista, es un gobierno peronista de derecha, si ustedes quieren llamarlo de esa manera, pero es un gobierno neoliberal, ¿no? Porque todos los gobiernos en América Latina, excepto Cuba, ¿no?, son gobiernos neoliberales.
¿ya? Y Bolivia, ¿no? Bolivia que tiene un problema de cambio de su modelo, pero todavía no lo ha cambiado, está todavía dentro del modelo, pero tiene un gobierno, digamos, que está buscando el cambio. Entonces, si, Argentina, ¿no? Argentina, digamos, tiene esta semana que resolver un problema. No puede pagar, ¿no es cierto?, la deuda externa que tiene con la banca internacional. ¿Cuánto es su deuda externa? Son 290.000, cerca de 300.000 millones de dólares que tienen de deuda. Nosotros estamos en la onda de 90.000 millones de dólares. Ellos tienen que pagar 30.000 millones de dólares para amortizar, digamos, parte de esa deuda. Los argentinos, ¿eh? Que son, Argentina es la tercera potencia, ¿no es cierto?, en América Latina. La primera potencia es Brasil, la segunda potencia es México, la tercera potencia es Argentina. No puede pagar 30.000 millones. Usted miren qué importancia tiene eso. Es que es producto pues del endeudamiento de esto de acá, ¿no? A los argentinos, los gobiernos neoliberales, desde Menem hasta Macri, digamos, farrearon, le dieron dinero como le están dando a Castillo. Porque el negocio de la gran banca, digamos, es esclavizar a estos países a través del endeudamiento. Te dan dinero porque ellos tienen sobrante, tienen liquidez en sus países y te cobran 7, 8, 10, 15, 20% de intereses. Cuando en sus respectivos países de origen, en Estados Unidos, el interés es 0 o 0.5 o, 0, o no llega a 1%. Es el gran negocio, ¿no es cierto?, que ha existido más o menos y existe desde la independencia, la deuda de independencia. Que en esa época eran otros bancos, eran los ingleses, los franceses, los alemanes, lo que tenían. Ahora son los americanos. Entonces la pregunta es, ¿quién autorizó ya que Castillo y el ministro de Economía nos endeuden a nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué necesita, digamos, préstamos? Evidentemente, acá hay una distorsión total, ¿no?, de lo que el gobierno ofreció, ¿cierto?, en la campaña electoral. Esa es la gran mentira, ¿no es cierto? Es la gran mentira, ¿no es cierto?, que se le ha dicho a cerca de 8 millones de peruanos, que ingenuamente pensaban que porque se trataba de un partido como Perú Libre, que más o menos tiene una tendencia de centro-izquierda, porque no es un partido revolucionario, es un partido electorero, un partido de centro-izquierda electorero, es un partido comunista, porque es un partido marxista-leninista, y eso yo les he demostrado en varias ocasiones. Perú Libre es un partido marxista-leninista, y todo partido marxista-leninista es un partido comunista, salvo que Cerrón cambie los estatutos y sus bases ideológicas y hable ahí de socialismo y no de comunismo, no de marxismo-leninismo. Porque Mariátegui era marxista, era un marxista heterodoxo, no era un marxista ortodoxo. Mariátegui no era leninista, no era trotskista, no era estalinista, ¿no? Mariátegui era un marxista heterodoxo, educado, digamos, políticamente en Italia. Un marxista raro, ¿ya? Marxista raro para su época. Entonces, pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué vadis? ¿A dónde vas, Castillo? Si las cosas siguen, ¿no?, como ustedes están viendo acá, esta información, ¿no?, la farra, ¿no es cierto?, en la bolsa, ¿no es cierto?, la farra que hay en la bolsa de valores de Lima, ¿no?, los negociados que hacen, digamos, con los fondos de inversión, cuáles son las empresas, digamos, que levantan el capital que hay en el Perú. Señores, es puro capital especulativo, ¿ya? Que no, ustedes tienen que diferenciar el capital especulativo, el capital vampiro, el capital golondrino, esa es una forma de capital, y el capital productivo. El capital productivo te produce ¿qué cosa? Te produce empleo, te produce trabajo, te genera riqueza, te genera producción de bienes y servicios, ¿ya? El capital especulativo no. El capital productivo se asienta en un proyecto que puede ser en 10, 15, 20, 30, 50 años. ¿Para qué? Para generar riqueza en una sociedad. El capital especulativo o capital vampiro es un capital que entra y sale de una economía. Está 15, 30 días, 60 días y luego sale. Juega, es como una timba, ¿no? Ese capital vampiro entra y sale y lo que le interesa, ¿no es cierto?, es ganar dinero, utilidades con la especulación. Y cuando especula, genera inflación y los que pagamos esa situación somos nosotros. Por eso el capital especulativo es negativo para toda sociedad.
es la que produce las quiebras, es la que produce las grandes, los grandes cracks. Es lo que pasó el año 2007-2008 en Estados Unidos, con los bonos basura, con los bonos chatarra, con los bonos subprime, ¿no es cierto? Donde se creó dinero, se generó, digamos, créditos, digamos, ficticios, fantasmas, puro capital vampiro. Era una millonaria pirámide, ¿ya? Una millonaria pirámide, que tenía pues que explotar en un momento, ¿no? Fíjese, y explotó y eso le costó millones de dólares a los norteamericanos. Porque en esa época creo que estaba Obama, ¿no? Según las leyes de mercado, de una economía de mercado libre, si las empresas, miren la lógica, en una economía de mercado, las empresas entran a competir y solamente tienen dos posibilidades, o ganan o pierden. Si ganan, pues seguirán existiendo, ¿no? Y si pierden, tienen que quebrar, ¿ya? Y nadie debería acudir en su auxilio. Esa es la lógica del capital, la lógica de la economía de mercado, diferente a la lógica de las economías colectivistas o planificadas. Entonces, ¿qué pasó en el año 2008? Los bancos, las financieras, pues estaban quebradas porque habían hecho malos negocios. Habían dado créditos sin ningún tipo de garantías a miles de norteamericanos. No podían repagar sus capitales. No podían dar más créditos. Y la lógica, ¿qué cosa era en esos momentos? La lógica era los gobiernos, los 250 o 280 millones de norteamericanos, para ellos les era ajeno ese problema, ¿no? Bueno, si este banco, esta financiera invirtió mal, bueno, pues o que pongan plata pues sus accionistas, ¿no? Hagan un aumento de capital, ¿ya? Un aumento de capital. Y si no pueden, sencillamente tienen que quebrar. Fíjese, y llegó lo absurdo, ¿no? Obama socializó las pérdidas. Esa es una medida socialista, ¿no es cierto? O sea, el gobierno norteamericano y la Reserva Federal norteamericana le dieron dinero prestado a estas empresas para salvarlas de la quiebra. Más de 4 trillones de dólares, o sea, 4.000 millones de millones de dólares. ¿Para qué? Para que las empresas puedan flotar y tratar de resolver, digamos, la quiebra en la que se encontraron. El gobierno, ¿no es cierto? El gobierno, no, el Estado norteamericano salvó de la quiebra a miles de empresas en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta de que en el Perú, pues, Castillo no va a producir mayor transformación, mayor cambio. Ya, háganse de la idea, señores, de que van a vivir ustedes eh, este año, si es que no, si es que la derecha no se organiza y no logra plantear una segunda vacancia, va a continuar en la onda Vizcarra-Sagasti. Ese va a ser el prototipo de gobierno, ¿ya? Ahora no se siente todavía el golpe, porque la gente no ha quemado sus ahorros, ha quemado sus fondos de las AFP, la gente ha hecho uso de sus reservas y ahora la mayoría de familias está, digamos, sin esos fondos. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Se viene una situación para mí, ¿no? Eh, un poco incierta, ¿no es cierto? Un poco eh, explosiva. Y estoy pensado, ¿no es cierto? A través del análisis, ¿no? Del incremento del sueldo mínimo vital. Digo, hasta la fecha, ¿no? Digo, hasta la fecha, no es su facultad, ¿ya? Es su facultad como presidente, es un decreto supremo, él puede disponer el incremento del sueldo mínimo vital de 30, por ejemplo, a 1.200 soles. La razón es solamente recuperar la capacidad adquisitiva, o sea, devolverle a los peruanos su derecho
a consumir, a no vivir de manera estrecha, a no privarse de alimentos, a tener que echarles más agua al caldo o tener que tomar té en lugar de leche. ¿Ya? Por ejemplo, esa es una medida, es un objetivo que deberíamos trazar los peruanos en estos meses. Emplazar, ¿no es cierto? Emplazar al gobierno, a Castillo, para que incremente, para que devuelva la capacidad adquisitiva, ¿no es cierto?, de los sueldos. ¿Por qué? Porque los sueldos han devaluado. Los sueldos han perdido, por la inflación, han perdido poder de compra. Y lo mínimo que puede hacer Castillo es devolverle al pueblo su derecho a comer. Pero es tan miserable, ¿no? Es tan mezquino, ¿no es cierto?, que han pasado 6 meses y han muerto, ¿no es cierto?, él y Franque, y todo el gobierno. Mentirosos engañaron al pueblo que dijo que iba a vivir con el sueldo de maestro, creo que el sueldo de maestro era 2.000 soles, que los ministros iban a bajar el sueldo a la mitad, que los congresistas iban a bajarse el sueldo a la mitad. Pura mentira. Porque ellos viven muy bien con 30.000, 35.000 soles mensuales, ¿no? ¿Y el pueblo qué? El pueblo vive ajustado, la población, las familias sufren, ¿no es cierto?, situación agravada con este problema del COVID. Fíjense ustedes, señores, esta es la primera petición que nosotros, el pueblo, deberíamos hacerle, y para eso deberíamos hacer marcha, movilizarnos, ¿ya? Porque el problema del COVID, el problema de la vacunación, este problema ya se superó. Este problema de la tercera, cuarta, quinta ola, esto lo he hablado yo con profesores de San Marcos, de la Facultad de Farmacia y de Medicina, ¿no?, que me han explicado claramente cuál es la situación. No es la primera pandemia ni la última que habrá en el mundo, señores. Pero lo que sí es cierto, ¿no es cierto?, que esta pandemia es un gran negociado con las vacunas. Es un gran negociado de los grandes laboratorios, de las grandes transnacionales, que significa más o menos 290.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Esa es la torta, ¿no?, de las vacunas. Ese es el asunto, ¿no es cierto? Y en esto tienen responsabilidad los chinos. ¿Ya? Los chinos tienen responsabilidad porque ahí se generó, digamos, este problema. Y aquí se aplica, ¿no es cierto?, el aforisma, ¿no es cierto?, latino, que en todas las sociedades de Occidente se aplica, ¿no?, en todos los estados de derecho, ¿no? ¿No? ¿Qué dice ese aforismo, no? Dice, todo aquel, dice, ¿no? O sea, puede ser persona natural, puede ser un estado, una persona jurídica, todo aquel que cause un daño a otro, todo aquel que cause un daño a otro, o sea, a otros, a una sociedad, a una nación, en el Perú tenemos 250.000 muertos, todo aquel que cause un daño a otros tiene la obligación, dice, tiene la obligación de indemnizarlo. ¿Quién generó este daño? Los chinos. Produjeron efectos devastadores este virus, claro que sí, ha muerto millones de seres humanos. ¿Los chinos tienen el deber de indemnizar esto? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, el problema de la vacuna en el mundo, el problema de la vacunación es un problema que se va a normalizar, como se normalizó, digamos, cualquier otra patología, otra enfermedad, como el cáncer o como el VIH-Sida, ¿no es cierto? El SIDA, digamos que es una enfermedad incurable. Entonces, el COVID va a pasar a esa situación. Vamos a tener que convivir con esto, ¿no? Y lo trataremos, pues, con el tratamiento médico adecuado. Y punto. Pero eso no nos puede a nosotros cerrar los ojos y que los gobiernos, ¿no?, aprovechen esta situación de anomalía sanitaria, ¿no es cierto?, para privarnos de nuestros derechos fundamentales, para implantar una dictadura en nuestro país desde el 16 de marzo del 2020, ¿no? Esa situación, digamos, que muchos de ustedes quizás no entiendan, se ha normalizado, digamos, estamos viviendo bajo un estado marcial, y ya casi no nos distinguimos de lo que es Cuba, de lo que es Corea del Norte, porque estamos viviendo sin derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales, ustedes dirán, ¿tiene importancia? Claro que sí que tiene importancia, pues. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos ciertas garantías para trabajar, para vivir, para contratar.
Y esas garantías son nuestros derechos fundamentales para reunirnos, para expresarnos, para viajar de una ciudad a otra, para salir del país, para caminar por la calle sin que la policía nos detenga. Eso se llama Estado de Derecho, el respeto al derecho. Y eso es lo que la gente parece, digamos, que no se ha dado cuenta, ¿no? Que estamos viviendo ya casi 2 años, ahora el 16 de marzo del 2022, bajo una situación, esta es una dictadura disfrazada de democracia. ¿Ya? No tenemos derechos constitucionales, estamos, digamos, en una situación de casi de derechos menoscabados por los gobiernos y que impide pues que cada uno realice, ¿no es cierto?, los proyectos que quiera hacer. Por ejemplo, la organización política, ¿no es cierto?, la movilización política. Entonces, fíjese, este es el segundo tema, ¿no? El levantamiento del estado de emergencia. Y con eso, pues, el resto de derechos accesorios, ¿no es cierto? Ingresar a la playa sin ningún problema, ingresar a los centros comerciales y a toda dependencia pública, ¿no? Donde actualmente se le exige carnet de vacunación. Acuérdense ustedes, ¿no? Cómo los nazis trataban a los judíos, ¿no? Ellos tenían que mostrar, si querían caminar por Berlín o por Varsovia, tenían que enseñar un carnet. Y estaban segregados, y en una segunda etapa ya se los colocó en guetos, ¿no es cierto? Acá se les puso en el brazo, digamos, una estrella de David María para... Eso es lo que quieren hacer con nosotros. Entonces, eso es fundamental. El tercer punto que quería digamos, revisar para luego pasar a contestarles las preguntas a ustedes. Fíjense, si se produce la vacancia o renuncia del señor Castillo, también tiene que disolverse el Congreso, ¿no? Tiene que volverse a llamar elecciones generales y parlamentarias para poder reordenar, digamos, la gobernabilidad de nuestro país. Eso debe quedar claramente establecido. Miren, no hay proyectos políticos en estos momentos vigentes. El proyecto fujimorista está en un proceso de descomposición. El proyecto aprista, los propios apristas, el propio Alan García lo enterró. El proyecto fujimorista, que no es un proyecto porque el fujimorismo no es ideología, no es nada, es un cliché autoritario, dictatorial. Morirá con su mentor, ¿no es cierto? Y acá tiene mucha responsabilidad estos fiscales, estos jueces. Han pasado ya 5 o 6 años desde que se iniciaron las investigaciones y hasta la fecha no hay un juicio público, no hay una condena, no hay una sentencia. Fíjense, en otros casos un proceso de 1 año, 2 años, pasados 5 años, 6 años. Ahora, ustedes dirán, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de esto? Porque miren, si la señora Keiko Fujimori hubiese sido condenada el año pasado, supóngase, se hacía el juicio público con todo su derecho a defenderse, con todos sus abogados, y el Poder Judicial encontraba responsabilidad, pónganse ustedes, hubiese sido condenada en octubre del año pasado, no hubiésemos tenido el problema que tenemos en estos momentos. Ha sido condenada el 2020 o si quieren ustedes en enero del 2021. Ella ya no sería un problema para el Perú, porque ella estaría en la misma situación en la que se encuentra el señor Antaurumala, con una condena impuesta, y ella tiene que cumplirla, porque evidencias, pruebas existen, sobre todo en el caso de los aportes, que es diferente al caso de Odebrecht, donde de manera intencional se ha retrasado esas investigaciones. En el caso de los aportes, el propio dueño del banco de crédito ha declarado, ha presentado las pruebas, los vouchers, ha presentado los recibos de pago de la Atlantic Security Bank, que es un banco offshore del grupo crédito, de que le pagaron 3,5 millones de dólares. Entonces, esa es una prueba irrebatible, donde no tiene nada que ver acá Odebrecht ni Barata. Entonces, por ese proceso esto ha debido terminar, y con eso el caso, lo que se llama fujimorismo, digamos, ya no sería un problema para el Perú, porque ese es el factor de ingobernabilidad. Mientras los jueces no liquiden este
tema de manera sumarísima, vamos a seguir en este proceso de gobernabilidad. Por eso que yo les digo, ¿cierto?, que el caso de Keiko, del Fujimorismo, es un caso en descomposición, un caso que terminará pronto, y por eso que a nosotros nos debe preocupar ahora el vacío que va a dejar el Fujimorismo, ¿no es cierto? El mal llamado Fujimorismo. Porque en política no hay espacios vacíos. En política los espacios se llenan rápidamente por gente oportunista o por gente que cree que tiene algún derecho a liderar un movimiento político. Entonces, escúchenme como le digo, para mí Castillo es un problema liquidado. Castillo pasará al basurero de la historia. El Fujimorismo es un problema liquidado, pasará al basurero de la historia, así como pasó el odriguismo, el belaundismo, el sanchezerrismo, el pradismo. Todo ese tipo de movimientos o grupos políticos que se forman en torno, digamos, a la persona de un caudillo o de un político, tienen, tienen ese fin. Y no solamente en el Perú, es en todo el mundo. Hasta cierta medida son leyes de la política práctica, señores. Lo que no pasa, lo que no pasa así rápidamente son los proyectos históricos, ¿no es cierto? Los proyectos con ideología, con principios, con objetivos finales de la sociedad. O sea, eso lo que se llama las grandes cosmovisiones políticas. Los líderes pueden pasar, ¿no? Los caudillos pueden fracasar en el gobierno, pero queda, ¿no es cierto? Queda la matriz ideológica. Independientemente, mire, le doy un ejemplo, independientemente de lo que sea la socialdemocracia en Alemania, o lo que sea el Partido Socialista Obrero Español, que puede ser un partido de desastre, lo que ustedes quieran. Esos partidos tienen una matriz ideológica, han fracasado varios de sus líderes, pero hay una suerte de corsi y ricorsi, digamos, en ese movimiento político. En Alemania, ¿no es cierto? La derecha, la ultraderecha gobernó cerca de 20 años. Y ahora, digamos, en el gobierno son socialdemócratas. ¿Por qué? Bueno, son las leyes de la política. Las comunidades no tienen una visión totalitaria, salvo en aquellas sociedades cerradas, donde no se permite la discusión, el debate, el intercambio de ideas, como Cuba, ¿no? Pero los seres humanos tienen esa tendencia, ¿no es cierto?, a tratar siempre de mejorar las cosas, de, porque la historia, digamos, la historia no es lineal, la historia no es lineal, ¿ya? La historia tiene avances y retrocesos, pero siempre, ¿no es cierto? Siempre, ¿no es cierto? Hay una línea, digamos, una línea que indica, ¿no es cierto?, que las sociedades no involucionan, salvo los estados fallidos, como el caso de Haití, ¿no? Pero son casos excepcionales que confirman la regla. Entonces, en el Perú, señores, hay gente que no piensa, hay gente que no racionaliza, digo. Yo les doy la idea para que ustedes racionalicen y se pongan a pensar. Yo les digo que Castillo se va al basurero de la historia. Evidencia. Caso Humala, ¿qué es Humala? ¿Qué cosa es el humanismo? Les pregunto a ustedes. El caso Toledo, de donde procede Castillo. ¿Qué cosa es el toledismo? ¿Dónde está Toledo? ¿Dónde están sus bases? ¿Dónde está su ideología, sus principios políticos? ¿Dónde está el alanismo? ¿Dónde está el aprismo? ¿No? Bueno, el APRA pues ¿cuál es la palabra? Tiene una mala aureola, ¿no es cierto? Una mala aureola, porque Alan lo llevó al poder en el 85, y Alan enterró al APRA el 2016. Por eso que el APRA no se puede levantar, es imposible, ¿no es cierto? Porque un partido que está con metástasis, ¿no? Está canceroso. Y la metástasis ha hecho todo el cuerpo aprista. No hay un líder, no hay una facción que pueda rehabilitar ese partido. Y en marketing se llama eso, ¿no? La marca está podrida, está destruida, está perjudicada.
Por lo tanto, a pesar de que el APRA, ¿no?, tiene ideología, es un partido inviable en el Perú, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Quedan toda esa variante, todo ese bloque, ¿no?, de derecha, de centro derecha, ¿no es cierto? Que eso es lo mismo, ¿no? Ustedes no pueden distinguir, señores, entre lo que es Acción Popular de lo que es Alianza para el Progreso de Acuña. Y Acuña ahora está enterrado. Acuña es un cadáver político, señores. ¿Ya? Ese partido está muerto. Ese partido, digamos, va a seguir la suerte de su dueño, pues de su propietario, ¿no es cierto? Va a tener a toda la prensa en contra por haber denunciado a un periodista y haber hecho que condenen a un periodista. Porque quieran o no, digamos, la prensa es un gran poder. Y más aún cuando el libro puede ser controversial, pero tiene datos, tiene hechos, tiene, ¿no?, situaciones que colindan con la veracidad, ¿no? Hay algunas exageraciones, hay algunas, pero hay, para mí, ¿no? Para mí, Acuña cometió el peor error de su vida. Porque esa es la idea que ustedes tienen que tener en cuenta. En política, los errores, las malas decisiones se pagan. Porque esa decisión la ha tomado, digamos, en base a lo que deben haberle soplado los abogados, ¿no? Y los abogados son malos asesores políticos. Los abogados, y se los digo con conocimiento de causa, son picapleitos. O sea, ellos viven del pleito, ellos viven del conflicto, mueren en el conflicto, nadan en el conflicto, viven en el conflicto. La política es otro mundo, distinto, ¿no es cierto? Entonces, muerto el proyecto político aprista, muerto el proyecto fujimorista y Keiko, ¿no? Y Keiko, si es que se cumple en la situación de un proceso normal, Keiko debe ser condenada, señores, en ese proceso de los aportes. Y con eso termina la historia. Por eso que Keiko ha tratado de dilatar esto, ¿no? ¿Para qué? Para poder candidatear. Y solamente ella se salvaba. Ella tenía, se llama inviolabilidad, no inmunidad, inviolabilidad. Ella no podía ser condenada si es que llegaba a la presidencia de la República. Ella apostó todo a ser presidente del Perú. Pero no pudo, pues. ¿Ya? No pudo. Entonces, la situación del fujimorismo debe resolverse en los próximos meses. Y ahí verán ustedes que todas esas ratas que están ahí siguiendo hasta ahora porque reciben dinero, digamos, que nosotros pagamos. Miren, pues, nosotros a través de nuestros impuestos financiamos el presupuesto que le da a la OMPE, el gobierno le da a la OMPE y la OMPE le da a cada partido, en este caso al fujimorismo, le da cerca de 9, 10 millones para que gaste. Nosotros pagamos esos partidos. Cuando esa ley dada por ellos, esa ley debe, digamos, anularse o debe derogarse, porque los partidos no pueden recibir financiamiento. Los partidos son organizaciones políticas que nacen por un ideario, por un ideal de un grupo de seres humanos que creen, ¿no es cierto?, en lo que debe ser una sociedad. Pero no puedes tú, digamos, hacer un partido porque te van a pagar 9 millones de soles al año, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Eso es una suerte de corrupción. Eh, entonces, miren, bueno, condenada Keiko, el proyecto fujimorista está terminado. Creo que también va a salir la misma suerte de su hermano Kenji por el otro proceso de la falsificación de los votos. O sea, ya no tienen posibilidad alguna ni mover a Kenji ni a Keiko. ¿Ya? Ese proyecto, ¿qué es lo que queda? Sí queda un elemento peligroso, ya cierto, un elemento que ustedes tienen que tener en consideración, es el que les habla de Acción Popular, APP, Renovación Popular, que es lo que se llamaba Solidaridad Nacional, ¿no es cierto? Que es el partido del cual se ha adueñado Porqui, ¿no es cierto? Ese es un elemento peligroso, porque ese es un fascista encubierto con ropaje democrático, ¿no? Que quiere el poder. Es un hombre que está ansioso por el poder, está loco por el poder, pero no para
como señala, ¿no es cierto? Es esto que está acá, ¿no? Le voy a, uno de estos, le voy a explicar, ¿no es cierto? La psicopatía política, ¿no? ¿Cómo son los líderes? ¿No? ¿Cómo son los políticos en Occidente? Y acá está la explicación de por qué Porky quiere el poder, ¿no? Y es un tipo peligrosísimo para toda la sociedad peruana, señores. Se lo estoy diciendo ahora, 16 de enero del 2022. Es un tipo peligrosísimo. Es peor que Hitler. Es un sujeto que no es demócrata, es un dictador, es un caudillo, es un sujeto que te pisotea los derechos, es un sujeto que te insulta, que te difama, que miente, sabiendo que miente. Es un mitómano no prepotente, autoritario. ¿Ustedes se imaginan a este sujeto como presidente del Perú? El Perú se gobierna civil, porque este señor la va a provocar. Entonces, ustedes, para mí, ¿no? Porque como tiene del plan reactiva que le hemos dado nosotros, o sea, le digo nuestros impuestos a través de Julio Velarde, como ha hecho su campaña política, que no paga impuestos, que está embarullado en una serie de juicios, para que tope escriba y no pagar cuando su deber es pagar impuestos como pagamos todos los peruanos. Entonces, es un sujeto peligrosísimo, señores. Es el fascismo vestido con ropaje democrático, social cristiano, pervierte lo que es el social cristianismo, porque habla de social cristianismo, digamos, pero el social cristianismo no tiene pues esa connotación. Es el fascismo, ¿no es cierto?, al desnudo. ¿Qué más le queda? Hernando de Soto está liquidado. Es un hombre ya que está en los últimos, ya no pateando penales, sino sencillamente como lobista ya cumplió su función, terminó su función y solamente le queda pues sus cuarteles de invierno, no tiene organización política, no tiene nada. Pero sabe montarse, digamos, a los candidatos, ¿no? Tiene financiación hasta ahora de los poderes transnacionales. Julio Guzmán, los morados, es otro de los cachorros, ¿no es cierto?, del poder transnacional, que luego de su fracaso, digamos, último, se ha ido estratégicamente, digamos, fuera del Perú, ¿no? Para regresar de acá en 1 o 2 años. Entonces no hay más, señores. Perú Podemos, que es un proyecto personal de otro cacique. Eh, Somos Perú, que es un vientre de alquiler, ¿no es cierto?, luego de la muerte de Andrade. Y Perú Libre, en el espectro de la mal llamada izquierda, ¿no? Y Juntos por el Perú, ¿no? Bueno, Juntos por el Perú está descalificado porque es mejor que haya pasado esto con Castillo. Díganse cuenta ustedes, racionalicen. Ellos perdieron las elecciones, pero son los que gobiernan en nuestro país. La señora Verónica Mendoza es la presidenta del Perú informal. Tiene 6 ministros de Estado sin haber ganado una elección. Ha colocado, ¿no es cierto? ¿Para qué quería el poder Verónica Mendoza si dice ganaba la elección? Para repartir, digamos, a todos sus cuadros, a todos sus militantes, a todos los desempleados en los ministerios. ¿Para eso se hace una organización política, señores? Pregunto. ¿Esa es la razón de ser de un partido político? No, pues, y ustedes ven claramente, yo les dije en alguna oportunidad, cuál era la trayectoria política, ¿no es cierto?, de la señora. La trayectoria política es haberle cargado el neceser a Nadine Heredia. Ahí apareció, digamos, la elección política. Yo lo que recuerden, no lo he visto en una movilización, en una lucha política, en una protesta, en una huelga, no lo he visto jamás detenido en el seguro del Estado, no lo he visto peleando por los derechos del pueblo. Pero supo, ¿no es cierto?, montarse en el poder. Nadine Heredia se montó a Humala, logró ser congresista y ahí los traicionó y se fue. Esa es la caviarada, pues, ¿no? La caviarada, ¿no? Que son racistas, ¿no es cierto? Y que a la militancia de Juntos para el Perú, que son gente de pueblo, gente noble de la sierra, lo usan el cholo barato, pues, ¿no? Porque los blancos son racistas, señores. Simulan ser de izquierda, ¿no? Ser de izquierda, digamos, buscar el cambio social. Mentira. Lo que quieren ellos es vivir bien, tener un buen sueldo, irse cada fin de mes a Miami, como ciertos congresistas, irse a Europa, hacer la gran vida, y el pueblo,
pueblo muriéndose de hambre. UPP usufructa, ¿no es cierto?, parte del poder a través de Mirta Vázquez, o sea, los restos de UPP. Pero, o sea, esos partidos son inviables. Acuérdense de mí, Perú, eh, Junto para el Perú ha liquidado su proyecto histórico, ¿no? En la política hay otra ley fundamental, ¿ya? En la política, compartan, señores, compartan para que ustedes tengan algunas ideas. No me crean a mí, yo les estoy transmitiendo un análisis político. El análisis político es para que ustedes reflexionen, discutan esto, busquen evidencia y luego tomen una decisión. Yo no estoy acá adoctrinando a nadie. Yo estoy haciendo un ejercicio de racionalización de la política. ¿Para qué? Para que ustedes decidan bien y no volvamos a cometer el error otra vez si hay elecciones este año o el otro año, porque Castillo no va a durar, salvo que se entregue totalmente a la derecha. Si se entrega a la derecha y totalmente y paga los 300 millones así al contado, podría durar. Pero sería pues el acto de traición más grande que hubiera cometido, digamos, en la historia política del Perú. Un mal llamado gobierno de izquierda o comunista, ¿no?, que le cede el poder a la derecha. Bueno, y eso ha pasado en la historia. Acuérdense ustedes de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro era un... ¿Por qué le digo yo, le digo neoliberalismo serrano? Esto tiene una explicación política, ¿no es cierto?, antropológica, ¿no es cierto? Es bien difícil que un andino, un pueblo andino, sea neoliberal. No, la cosmovisión del andino, del serrano, ¿por qué? Porque nació, vivió en la sierra, viene de la sierra. No es por una cuestión de tipo despectiva, peyorativa, es por ubicación. Por ejemplo, yo soy costeño, nací en Lima. Pude haber nacido en la sierra, sería serrano, o puede haber nacido en la selva, sería un selvático. No, la cosmovisión del selvático es distinta a la del serrano y la del costeño. Es bien difícil que haya neoliberales andinos, serranos, porque su cosmovisión del culto a la Pachamama, a los sapos, la gente de los Andes es mayoritariamente, era, mejor dicho, era solidaria, ¿no? Tenía una mentalidad colectiva de trabajo, ¿no? La Minca, el Aini. Pero, ¿qué cosa representa Castillo? Castillo no es un socialista, Castillo no es un comunista, Castillo no es un izquierdista. Castillo no es una persona que tenga interés en cambiar la sociedad, no sabe ni lo que el proyecto de hombre que debería existir en nuestro Perú, ¿no?, en nuestro país. Castillo es un advenedizo que tuvo la suerte de estar en el lugar, digamos, cuando Cerrón y Perú Libre necesitaban un candidato presidencial. Entonces es imposible, ¿no es cierto?, que un serrano, porque Castillo es serrano, es de Cajamarca, adopte pues y permita, ¿no?, y permita y promueva, fíjense, su conducta política, la posición, rodearse de gente blanca. A Castillo le apestan los cholos, le apestan los serranos, no se reúne con serranos. Él se reúne, su ministro de Economía es un español, el señor Pedro Franque. Su presidente del Banco de Reserva es un misti, ¿no es cierto?, un representante de la oligarquía financiera más rancia que hay en el Perú. El señor Julio Velarde representa los intereses del gran capital. Ustedes tienen a un Quispe, a un Mamani, a un Guamaní como ministro de Estado. ¿Quiénes son sus ministros? Los caviares. ¿Quiénes son sus representantes? Por ejemplo, ¿quién es su canciller? ¿Quién es su ministro de Relaciones Exteriores del Perú? Óscar Maurtua López de Romaña. Es la más rancia familia limeña, conservadora, que puede haber existido. ¿Quién es su asesor internacional, político internacional? El señor Harold Forsyth, padre de George Forsyth, conocido en el mundo político, no es una veleta, ¿no es cierto? Ha trabajado con todos los gobiernos, a él le interesa el dinero, le interesa estar como jefe de las embajadas, ganar sus $50.000 sin ningún problema. Por eso es que ustedes veían a su hijo, a George Forsyth, ¿no? A George Forsyth, digamos, estar en la cueva allí de Breña, porque muchos pensaban que George Forsyth, el hijo, quería ser ministro, quería participar en el gobierno.
No, él iba a hablar por su padre, es un lobby armado por su padre. ¿Para qué? Para que a su padre colocarlo en la representación de la OEA en Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, acá me hablan de algunos, de algunos paisanos, ¿no? La paisanada, pues, en el sentido no peyorativo, ¿no? O sea, paisano es el que de mi tierra, de mi pueblo, ¿no? Ese es un criterio que no es meritocrático, ¿no? Yo lo escojo como ministro porque es mi paisano, es de mi pueblo, es chotano. Bueno, si fuera pues una eminencia, si fuera una luminaria, yo no tengo ningún problema, ¿no? Como creo que ninguno de nosotros tendría problema. Es que los serranos son racistas, no se dan cuenta ustedes. Había una frase, dice, negro con plata, cholo con poder, blanco misio, líbrate, señor, porque no hay un tipo más opresor, un tipo más déspota, más prepotente, mucho más despectivo que tu paisano. Entonces, ¿qué salida tiene y acá termino la locución? La única posibilidad que tenía Castillo era gobernar con Perú Libre y Cerrón. Pero Cerrón, pues, y Perú Libre no son un partido, digamos, que, que preparado para gobernar, eso lo reconoció Cerrón. La presidencia les cayó del cielo a ellos. Y segundo, es un partido, o su líder principal, el dueño, el propietario de esto, el señor, el médico Vladimir Cerrón, cuando fue gobernador regional, no ha tenido una gestión excelente, es una gestión criticada por mucha gente, tiene problema de corrupción, tiene condena de corrupción. Esto significa que su gobierno, si se le evalúa su gobierno regional, no ha sido un gobierno eficiente. Por lo tanto, ¿qué opciones le queda a Castillo? Gobernar con Cerrón. Pero yo no le creo una sola palabra al señor Castillo, porque le gusta utilizar a la gente, ¿ya? Le gusta instrumentalizar a la gente para sus fines personales. Y ningún académico, ni un hombre de bien que se estime, eh, podría prestarse a ser pues, un muñeco, una marioneta, ¿no? De una persona que no tiene la preparación, que no tiene la calidad de estadista, que no nos representa a nosotros, la mayoría de peruanos, y que está ahí, ¿no? Por un accidente del destino. Y la culpa la tiene Cerrón por haber elegido mal, ¿no? A un traidor que lo traicionó y lo traicionará siempre. Por eso yo no le creo, no le creo, no le creo, no le creo a Castillo. No es un hombre que tenga palabra, es un hombre confiable. No solamente lo digo yo, lo dicen todos aquellos que lo conocen, que han podido conversar, y él es un instrumento, ¿no es cierto? No, no inconsciente, consciente de una estrategia que está detrás de él, que es la estrategia de Sendero Luminoso, del Movadef, que desde el año 2017, cuando lo hizo presidente del Comité de Lucha Magisterial, utilizó a este sujeto para sus planes partidarios. Para ¿Castillo es consciente de esto? A mí me parece que sí. Él es un hombre solo, señores, no tiene organización política, no tiene cuadros políticos, no tiene partido político. Todos los ministros que lo rodean, todo el personal de asesores que lo rodea, son gente advenediza que está ahí, son mercenarios de la política que están ahí por un sueldo, mientras les paguen el sueldo, le tengan el cargo, van a cumplir, digamos, con lo que Castillo quiera. El día que lo retiren del cargo, ese día se van a volver en sus más grandes enemigos. Entonces, conclusión, si Castillo no cogobierna con Cerrón, ese gobierno es inviable. Y Cerrón, si es inteligente, si es racional, tendrá que tomar una decisión. Porque yo no creo que un dirigente político como Cerrón vaya a quemar todas sus naves, ¿no? Como Cortés en la conquista de México, no vaya a poner las manos al fuego
con su partido, con los pocos cuadros que les quedan en estos momentos en el Congreso, sus 15 o 16 congresistas que tiene, para sostener un gobierno neoliberal, nefasto, entreguista, eh, que no representa al Perú. Y durará lo que tenga que durar, ¿no? Si Castillo no cumple con la palabra de cogobierno con Cerrón, Cerrón tiene que tomar una decisión. Eso de querer empujarlo, de querer coaccionarlo, de querer exigirle, de querer confrontarlo con el pueblo, con la marcha, es una tontería. Ellos no conocen a Castillo. Esa es personalidad, señores, es psicopolítica. Ustedes a un hombre cuadriculado, a un hombre que tiene más de 50 años, no le pueden ustedes cambiar su forma de utilizar a las personas, manejar el poder, su megalomanía, ¿no? Es un Vizcarra, es un Vizcarra, ¿ya? Pero la diferencia entre Castillo y Vizcarra es que Vizcarra es un tipo prepotente, ¿no? Es un tipo autoritario. Castillo es un perfil bajo, es un avestruz, pero que mueve sus pies por debajo para tratar de manejar el poder. Bellido ya lo retrató Bermejo, ¿no? O sea, Cerrón es un hombre solo también, en su organización. Ya, Cerrón no entendió, ¿no es cierto? Se dice que es leninista, pero no entendió, digamos, cuál es la postura leninista. Para los politólogos, ¿no es cierto? El leninismo dentro del comunismo es una suerte de unidad en la diversidad. Yo puedo manejar un proyecto político sobre la base de tener a la gente más preparada, más leal políticamente, a quienes delego yo este cargo de responsabilidad. Eso es lo que hacía Lenin con Trotsky, con Stalin, que eran enemigos a muerte, enemigos a muerte ya desde que era miembro del Comité Central del Partido Comunista, con Kamenev, con Zinoviev, pero convivían todos. ¿Cuándo se produce el desmadre? El desmadre se produce cuando muere Lenin, ¿no? Y se produce la matanza entre ellos, se acuchillan, se hacen los procesos y la gran purga. Fíjense, señores, ¿qué le auguro yo? No le auguro. ¿Cuál es el análisis político de Cerrón y Pueblo Libre, perdón, el Partido Perú Libre? Racionalice, racionalice bien su situación. Cerrón cometió el error de esconderse en el momento que era fundamental. El 28 de julio, él debió asumir el cargo de primer ministro y colocar, digamos, a los ministros que podían llevar adelante un proyecto político de Perú Libre. Pero cometió el error. Él, a pesar de que tenía la condena, señores, porque la condena en ese momento no lo inhabilitaba porque todo todavía estaba en discusión. O sea, no había lo que se llama resolución firme en derecho. Y él, digamos, si Cerrón hubiese sido primer ministro el 28 de julio, él, como es un caudillo y tiene alguna preparación política, él en estos 6 meses se le podía haber pedido cuentas. Pero los errores se pagan. Él, el 28 de julio, perdió poder. Él tuvo poder hasta el 27 de julio. El 28 de julio perdió poder ante Castillo. Castillo se empoderó y luego Castillo le soplaron a la oreja que él podía gobernar sin Perú Libre y sin Cerrón. Bueno, acá el Ibai Manco dice, Bellido para mí es el mejor político, discrepo. ¿No? Podemos discrepar, ¿no? Pero a mí los hechos, los datos me dicen, ¿no? Bellido tiene el mismo problema de Bermejo, son mitómanos, son mentirosos. Los políticos por naturaleza son mentirosos, salvo excepciones, ¿no? Casi todos los políticos, de derecha, de izquierda, de centro. Fíjense ustedes que el presidente de los Estados Unidos, el señor Franklin Delano Roosevelt, 4 veces presidente de los Estados Unidos, desde 1930, ¿no es cierto?, hasta 1945. El señor hablaba de moral, hablaba de la nación americana, de la lucha contra... El señor era un fornicador, tenía amantes, era infiel y la mujer lo toleraba, ¿no? Toleraba todas esas aventuras y encima de eso, mira, a pesar de que él era un inválido, tenía polio. Y lo mismo con los Kennedy, que hablaban del resurgimiento americano, todos los Kennedy, con sus mitómanos, con su problema con Marilyn Monroe y todo lo que ustedes conocen. Eso no quiero hablar el día de hoy, pero les digo, Bermejo y Bellido
están cortados por la misma tela. Es un poco difícil pues encontrar un hombre perfecto. Todos tenemos alguna cosa que no es perfecta, ¿no? Ya. Entonces, termino acá la disertación, así que Cerrón, piensa bien lo que vas a hacer. Si te quieres quemar, quieres ir hasta el final con ese proyecto que para mí está abortado, es un aborto que se ha producido espontáneamente, bueno, si quieres tú mantener el proyecto sin tener el poder, estarás liquidando a Perú Libre, ¿no? Y estarás liquidando tu liderazgo, bueno, pues, y será otro partido más que pasará pues al basurero de la historia, ¿no? Ya, entonces ahora sí voy a, terminada esta parte, termino, señores, los 15 minutos finales. Las preguntas, a ver, ahora sí las preguntas. Cerrón no quería un cambio, solo quería poder, por eso se dio. Pero dice Heracles Vergaray. Eso lo del cambio, yo sí creo, ¿no? Como visión, Cerrón, un cambio no radical, ¿no? Pero quería cambiar algo en el país, ¿no? Pero le falló, pues. Él mismo falló, él se escondió, él practicó mal asesorado, mal aconsejado, él se escondió cuando debía estar presente en los momentos decisivos. Y se acuerda de Lenin, Lenin en los 10 días en que se decide la suerte en esa época de Rusia, cuando el zar tenía que caer y traerse abajo al gobierno de Kerensky, digamos, Lenin aparece para dar las directivas finales y se puso al frente, ¿no es cierto?, de la Revolución Rusa, ¿no?, de octubre, ¿no? Porque Lenin decía, ¿no?, que si él no estaba en esos momentos decisivos, era la hora, el momento, el día en que tenía que producirse la insurrección en Petrogrado. Fíjese, y estratégicamente lo planeó de tal manera que no hubo muertos, o hubo un mínimo, no creo que hubo muertos en el asalto al Palacio de Invierno, pero fue un golpe, ¿no? Un golpe, digamos, estratégico, ¿no? Y lo decidió Lenin. Y yo me pregunto hasta ahora por qué se escondió Cerrón el 28 de julio. Él debió aparecer ante las cámaras con Castillo, dar una conferencia de prensa, presentar a sus ministros, decir su plan de gobierno y se acabó. Y eso demuestra pues el nivel, ¿no? El nivel de estadista, ¿no? Dice acá, ¿cuál es el interés de los grupos económicos de Chile que se mantenga la economía del 93? Chile, pues, tiene inversiones en el Perú, ¿no? Es el tercer inversionista más grande en el Perú. Primero son los chinos, luego los americanos, norteamericanos y luego los chilenos. Ahora, evidentemente que ellos no quieren que se anule, pues, la constitución del 93, ¿no? Ellos quieren mantenerla, porque sobre esa base han invadido el Perú, ¿no? Ahora, si se restaura la constitución del 79, como va a ser, eso tiene que ser porque son la ley de la historia, nosotros vamos a recuperar nuestros recursos. Y los contratos van a tener que revisarse o anularse, ¿no? Si son lesivos al interés nacional. Ya, eso sí, claro, así esté Boric o no Boric, porque Boric tampoco representa los intereses del Perú, ¿no? Boric representa los intereses de los chilenos, de un sector de los chilenos. No hay hombre perfecto, mi querido Paul Jan Alzán, no existe. Eso se lo puedo probar a ustedes. Y le doy un dato, ya, son 5 criterios. ¿Sabe por qué no somos perfectos? Porque somos mortales, ¿ya? No somos inmortales. Ya, la perfección significa la inmortalidad. Pero ser inmortal también sería muy aburrido. Yo estoy pensando, si pudiéramos vivir por la eternidad, eso sería muy aburrido. Ya, a ver, ya, eso depende cuándo va a ganar Castillo. Tienen a partir de abril. Ya, tienen ya algunos datos hechos. Eso depende de lo que pase con Bruno Pacheco. Y Putin es un dictador, es un agente de la KGB, pues, ¿no? Que supo tomar el poder en Rusia, ¿no? ¿Qué opina de la quinta y sexta dosis? Quinta, sexta, séptima, octava. Ya eso es irrelevante, señores, ¿no? Ya no se preocupen. Eso es irrelevante. Eso no tiene ningún sentido. Ese es un negocio, ¿ya? Es un negocio de los laboratorios farmacéuticos. Van a inventar alguna otra cepa, alguna otra variante mutante para seguir vendiendo sus vacunas. Ese es el negocio. Eso ya me lo han explicado profesores que saben, ¿no? Que saben este asunto, ¿no? Yo cuando no sé una cosa pregunto a gente que sabe más que yo, ¿no?
esa no es mi especialidad. Me están preguntando Alejandro Cárdenas de José Vega, que se retirase del debate. Yo no participé, yo dije claramente, ¿no es cierto?, que UPP no tenía candidato presidencial. Se lo dije claramente a Ricardo y le dije a todo el grupo de que no iban a sacar ningún congreso. Fíjense lo que le dije, me dijeron que era mal agüero, que era pesimista, eso se lo dije, está grabado eso, en una reunión que hubo ahí, me llamaron para que les haga un análisis político, le dije, ya, fue esto en diciembre del 2020 fue. Las elecciones han sido el 21, sí. Ya, 2020. Les dije, porque ahí decían, ¿no? Vinieron todos los representantes de UPP de todo el Perú, ¿no? Que si ahora hemos sacado, dijeron con Antauro Humala en este congreso extraordinario, ¿no? Sacaron creo 15, 17 congresistas, dijeron, vamos a sacar ahora 30 congresistas, 40 congresistas, van a arrasar en todo el Perú, solamente mencionando la palabra Antauro Humala, ¿no? Y le dije claramente ahí, ¿no? Fíjense lo que le dije a la UPP, ¿no? Que no iban a sacar ni un congresista y que iban a perder su inscripción presidencial, la inscripción del partido, y que no teníamos candidato presidencial. Y me dijeron, me criticaron, me dijeron, y lo que le dije a ustedes, lo que le dije a ellos se cumplió, pues. No sacaron ni un congresista y no pasaron la valla. Y Jordan pregunta, ¿no? ¿Cómo solucionar el problema de la constitución del 79? Porque hay dos cámaras, ¿no? Y eso es muy simple, miren, la constitución del año 79 no es una constitución perfecta, pero es mucho mejor que la constitución del 93. Ya, es mucho mejor que la constitución chilena, la que están haciendo ahora, porque tiene derechos fundamentales, pero lo más importante es que esa constitución del 79 anula, liquida, entierra, sepulta el modelo económico neoliberal. Doctor, ¿qué va a pasar con el dólar? Pregunta Grisela Casa, ¿va a seguir en bajada? Yo le dije, la pregunta es importante para explicarle, ¿no? Yo le dije, está ahí no es que yo sea pitonizo, ¿ya? Eso está ahí en el Facebook, busquen ustedes, está eh, un comentario que hice, ¿no? Y yo dije, no, apuesto 100 contra 1 que el dólar baja. Y va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque nosotros, un grupo de economistas, entendimos que era un ataque especulativo. O sea, que era un ataque provocado. ¿Para qué? Para devaluar el sol. ¿Y qué cosa salía? Era capital golondrino, capital vampiro, no era capital productivo. No se estaban vendiendo las minas, no se estaba vendiendo la compañía de programa de teléfono, no, no. Todo era capital especulativo. Entonces fue una subida hasta 4.10 y una bajada. Luego, ¿no? Una bajada. Subida, subida y luego una bajada. ¿Qué cosa fue eso? Fue un gran negociado de 4.000 millones de soles. ¿Por qué? ¿Quiénes lo provocaron? Lo provocaron Julio Velarde, gracias a que Vladimir Cerrón, Bellido, Bermejo y Castillo ratificaron al señor Velarde como presidente. Tenían ahí la llave maestra, señores, para hacer los grandes cambios en el Perú, nombrando otro directorio, con otro presidente. Podían haber cambiado el Perú. Pero ¿cómo es posible, no es cierto, que estos cuatro señores hayan permitido, ¿no es cierto?, que se dejen el poder al representante de la más grande rancia ultraderecha, neoliberal, agente de las transnacionales, de la banca mundial, por 5 años más en el Banco Central de Reserva, que es el dueño de las finanzas en el Perú. Es el que manda en el Perú. ¿Ya? Y el día que se investigue, ¿no es cierto?, todas las operaciones que se han hecho desde el año de 1992 hacia adelante, porque este señor Bermejo, el señor Bellido, en lugar de estar perdiendo tiempo en estupideces, mandando Twitter que no tiene ningún sentido, ¿por qué no nombra una comisión investigadora de la deuda externa, del movimiento de este negociado que ha hecho? Es lo que no entiendo hasta ahora, ¿no? Hablan de cambios radicales, hablan de transformaciones radicales, señores, y se niegan a investigar este gran negociado de este grupo de poder, ¿no? Eso me demuestra a mí, ¿no es cierto?, que hay una confabulación, ¿ya? Una gran confabulación, ¿para qué? Para poder dejar a Velarde. Y tiene tan gran poder Velarde, señores, que buscó a amigos míos. Y eso lo digo off the record a ustedes. Buscó amigos míos para que yo me calle, para que no hable de él.
en el momento en el cual tenían que ratificarlo. Mis amigos, amigos del alma, pero a mí no me han podido callar, ustedes han visto que yo he seguido analizando las cosas hasta la fecha, ¿no? Ya. No, acá es una buena pregunta. Ahora que está normalizándose el precio del dólar, ¿se normalizan los precios de los alimentos? No. Esa es la gran trampa, ¿no? que hay en nuestro país, en esta economía. Baja el dólar, pero los precios no van a bajar. ¿Quién debería buscar? El gobierno, ¿ya? Pero como el gobierno está metido en un problema de gran corrupción, ¿no? Está metido en tonterías, en problemas de los 20.000 dólares, los tienen ahí, la gran prensa mafiosa los tiene ahí cercados, no lo dejan mover, no va a pasar nada. ¿Qué pasa con Bitcoin? Yo les he dicho claramente, el Bitcoin es una apuesta, ¿ya? Es una apuesta, es una timba. Ahora, ¿a usted le gusta la timba? Si pierden su dinero, después no se quejen. El Bitcoin va a ser una realidad, por ejemplo, si el gobierno chino, a través del Banco Central de Reserva China, se compromete a garantizar el Bitcoin chino que van a poner en circulación. Porque ahí sí no hay pierde, ¿no? Un Estado, independientemente de que sea comunista o no, va a garantizar, digamos, la vigencia de ese Bitcoin. Doctor, ¿qué efectos tiene la Constitución? Tiene muchos defectos, pero hay que decirle, tendrá un 20% de defectos, ¿no es cierto? Y un 80% de virtudes. ¿Qué defectos? Tiene el problema de la cuestión de confianza, tiene el problema de la vacancia presidencial, tiene el problema del bicameralismo de las dos cámaras, tiene el problema de la Consejo de la Magistratura, tiene el problema del Poder Judicial, tiene el problema de la Fiscalía de la Nación. Eso hay que barrerlo, hay que limpiar, hay que moralizar, así caiga quien caiga, no hay que temblar en la mano. Ya Castillo el 28 de julio debe ser una cruzada para limpiar todo el Poder Judicial, toda la Fiscalía, pero como tiene rabo de paja, como es un corrupto, digamos, él no puede empezar a encabezar ninguna lucha contra la corrupción, porque los jueces no son estúpidos, no son tontos. Los fiscales no son idiotas. Inmediatamente le en la fiscalía, le dan un proceso y lo condenan, porque yo los conozco, yo sé cómo piensa, yo he sido juez. Y la judicatura, la fiscalía, hay un gran poder masónico, los masones manejan esos poderes con los caviares, al igual que en la Fuerza Armada, ¿no? Son grupos cerrados, son sectas, son grupos de interés. Entonces acá tiene que haber un gobierno, ¿no es cierto?, que radical, no en el sentido del comunismo, radical en el sentido de cambiar toda la putrefacción, toda la podredumbre que hay en nuestro país, en todos los niveles, empezando por el presidente. Ya les he explicado a ustedes, si yo tuviera un hermano, un pariente, un amigo que hubiera cometido un delito, yo mismo lo denuncio, yo lo meto a la cárcel, no tengo en ese sentido contemplación, porque tengo que predicar con el ejemplo, ¿ya? Y eso mis amigos lo saben. Mis amigos tienen clara conciencia de esto. No es porque es mi hermanito, mi hermanita, no, ya mi familia sabe cómo pienso. Y felizmente, ¿no? Que ellos no se dedican a la vida política, no son científicos. Yo tengo una hermana que es una doctora en bioquímica, doctora en farmacia, doctora en salud pública. No está metida en estos menesteres, ella está metida en sus cuestiones científicas. Entonces, ahí no existe, señores, términos medios si uno quiere luchar contra la corrupción. Y eso será materia de otra conversación. Necesitamos un gobierno patriótico, nacionalista, soberano, independiente. Ya les he dicho, economía social de bienestar, no economía de mercado, ni economía de planificación, no economía colectivista. Nosotros no podemos ser Cuba, no podemos ser Bolivia, no podemos ser Venezuela, no podemos ser Corea. Nosotros tenemos un destino más grande, superior a ellos. Pero lo que pasa es que no hemos tenido una clase dirigente, ¿no? Hemos tenido clases dominantes acá en el Perú y en América Latina. ¿Qué cosa es una clase dirigente? La clase dirigente es la que tiene un proyecto nacional, la que tiene una cosmovisión de la gran política, ¿no es cierto? ¿Para qué? No para enriquecerse, no para sacar el país, no, sino ¿para qué? Para desarrollar el país. Por ejemplo, el problema número uno que tiene el Perú y América Latina es la industrialización. Si estos países no se industrializan, si el Perú no se industrializa, somos inviables. Vamos a estar 200 años más en la misma situación. Somos nosotros solamente mercado de consumo para la producción de las grandes potencias. Somos solamente mercado para sus préstamos, para pagar los intereses. Nosotros cada año tenemos que pagar 25.000 millones de soles de intereses. Sumen ustedes 25.000 millones de soles de intereses de la deuda externa.
25.000 millones de soles que se roban en la corrupción, son 50.000 millones de soles. Con esos 50.000 millones de soles, el Perú podría empezar un proceso de industrialización. Pero no hay clase dirigente. ¿Qué cosa hay? Clase dominante. ¿Un grupo de qué? De oligarcas que tienen el control de las pocas empresas corporativas que hay en el Perú, sometidos al gran poder corporativo transnacional, y para eso, digamos, no les interesa pues vender al Perú, ¿no? Hacer la constitución que ellos quieran, entregarles los recursos naturales. A cambio ellos reciben una paga, ¿no? Pero tienen al Perú esclavizado, a los peruanos muriéndose de hambre. Y eso es lo que mucha gente no quiere entenderse, al menos en la llamada izquierda, ¿no? Que se pelean por estupideces, ¿no? Se dividen, se arañan, ¿ya? Eso de cuál es el objetivo de querer acusar al fiscal Juan Domingo Pérez es una mentira, ese es un show, es un cuento. Domingo Pérez es un psicópata, señores, es un megalómano, ¿ya? Es un ídolo de barro. Eso lo explicaré cuando vea todo el caso de Odebrecht, ¿ya? Es ese producto del vizcarrismo, ¿no es cierto? Es herencia del vizcarrismo. Si fuera un buen fiscal hace rato, yo hubiese obtenido una condena en el caso de Odebrecht. No la obtiene, ¿por qué? Con Rafael Vela, sencillamente porque pagaron 7.000 millones de soles de la venta de la Central Eléctrica de Chaclla por falsas pruebas, por pruebas insuficientes que no sirven al país, codinomes que hasta ahora no se han entregado. Por eso que no acusan, porque sabe que si acusan con esas pseudopruebas, van a ser absueltos, todos, por falsa de prueba. Falta de prueba, se llama indubio pro reo. Ya. Bueno, señores, les agradezco su gentileza. Vamos a continuar pues en esta labor de esclarecimiento, ¿no? De todos ustedes que quieran, digamos, participar, digamos, en este gran movimiento, ¿no es cierto? Del poder ciudadano. Nosotros somos conscientes de eso, ¿ya? Nosotros no creemos en mesías, no creemos en caudillos, ¿no? No creemos en gente iluminada, ¿no? Yo creo que el proyecto Segunda República es un proyecto colectivo de patriotas, de peruanos que quieran sacar al Perú de la situación en que se encuentra, ¿ya? Eh, Peruanos de la costa, de la sierra, de la selva, porque si se logra, digamos, hacer conciencia estas ideas que le transmito a ustedes y este plan que está acá, ¿no? Este plan, señores, este es el plan de gobierno, ¿ya? Está hecho, está escrito, se actualizan las cifras. Nosotros tenemos una proyección del Perú al 2050, corrida en computadora, ¿no? Con todo, con programas sectoriales, ¿no? En las 20 áreas de la economía nacional, ¿no? Pero para aplicar eso, pues uno tiene que tener el poder. Sin poder no se puede hacer nada, ¿no? Y el poder está en manos de ustedes. Ustedes no se dan cuenta, pero ustedes son los que tienen el poder. Cuando tengan conciencia de ese poder, va a venir el gran cambio, la transformación que el Perú necesita. En el interín, mientras pasan los hechos, las situaciones, ustedes tienen que predicar, tienen que hablarle a peruanos, decirles que hay una posibilidad, hay una salida ante tanta traición, ante tanta mentira, ante tanto saqueo, ante tanta ignominia, ante tanto cuento, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque eso va a servir a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, a su familia. Y van a vivir, digamos, en un país mucho mejor. El doctor Patria Roja es parte de Sendero. No, Patria Roja es un partido, ahora menchevique, ¿no? Yo conozco perfectamente a Patria Roja. Yo sé quién es Patria Roja. Mire, San Marcos es el laboratorio de la política en el Perú. ¿Ya? Les voy a un dato solamente. En San Marcos en alguna oportunidad hacían entrenamientos ahí en el estadio, hacían tiro al blanco. Y yo los enrostraba a todos estos grupos comunistas, ¿no es cierto? De qué cosas hacían ahí en el estadio. Si ellos querían predicar su ideología, su forma de, ¿no? Que eran unos farsantes, pues. Y esos que se preciaban de tener armas, digamos, ¿cómo terminaron? Terminaron como abogados de narcotraficantes, de vedettes, ¿no? Y otros tienen empresas, y no está mal, ¿no? Que tengan sus empresas, pero pues que es un giro de 180 grados. O sea, yo he vivido la política, vivo la política, conozco casi la mayoría de estos dirigentes. No tengo tanta el, eh,
profundidad en otros asuntos, ¿no? Que, por ejemplo, esto de lo que es la bioquímica, pero en lo que son ciencias sociales, olvídense. Yo creo, estoy convencido de que el Perú tiene salidas, tiene salvación. Eso depende de nosotros, no depende de un Mesías, señor. Y le digo a Cerrón, ¿no? Salva tu partido, porque si no lo salvas ahora, pasarás también al basurero de la historia. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, amigos. Cuídense.